Muy buenas noches, qué alegría una vez más poder estar en el calor de su hogar. Sobre todo en esta oportunidad, porque esta célula online viene con una nueva temporada. En ese tiempo queremos estar hablando un poco sobre la salud mental, un tema muy importante porque en ese tiempo de cuarentena y con toda esta batalla de esta pandemia a nivel global, sin duda hemos tenido informes muy fuertes de personas batallando con la depresión, la ansiedad, e informes sorprendentes acerca de personas que se están quitando la vida en este tiempo. Un tema muy importante a abarcarlo desde la revelación bíblica, desde la palabra y desde saber conducirte de manera correcta en nuestra sociedad en este tiempo. Un tema pero tan importante que hay una serie de estadísticas que nos hablan de la necesidad de tocarlo en este tiempo. Sobre todo empezando con lo que el Fondo Monetario está anunciando acerca de más de 170 países que van a entrar en recesión a través de esta pandemia. Así que usted ya conocerá la cantidad de personas que están sufriendo con esa ansiedad de qué será su futuro, esa intriga, qué ocurrirá. No todos a veces saben cómo afrontar esos miedos, esos temores. Y hoy queremos darte herramientas para que usted pueda afrontarlo. Para poder llevar ese tema tengo un equipo de mujeres extraordinarias que hoy me va a estar ayudando a transmitirle una serie de herramientas que sé que van a ayudar muchísimo a su vida. El día de hoy me está acompañando la licenciada en psicología Leslie Domínguez. Muchas gracias por participar. Gracias a usted, mi presbítero, por la invitación. También tenemos nuestra pastora Doriana de Maldonado, nuestra pastora de CCN Katia Lamar. Sí, gracias por recibirnos en esta segunda temporada. Segunda temporada de nuestra célula online. Y también está, mire, esta tiene todos los cargos, es mi esposa, mi amada pastora, presbítera, la que me cocina y la que me regaña y la que también me consiente. Mi amada esposa, mi amada esposa Natalie de Ávila. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en esta oportunidad y bueno, expectante porque esta segunda temporada se viene con muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tengo un informe aquí, justamente hablando de la salud mental, donde arrojo unos números que son preocupantes. Dice que el 50% de las enfermedades mentales en adolescentes en el mundo surgen antes de los 14 años. Estaba hablando previo a comenzar el programa y la doctora me decía que dentro de esas enfermedades de salud mental entran ansiedad, depresión y estrés, que son los más comunes. Y después ya entran otros que son un poco más complejos. Pero dice que antes de los 14 años, 50% de las enfermedades mentales ya a nivel mundial aparecen en los adolescentes. Las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en adolescentes del mundo y afecta a todos los aspectos de salud y desarrollo, o sea, físico, mental y aún social, su manera de poder integrarse en la comunidad, en la sociedad. Por aquí tengo otro informe que dice, depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes en la población en el mundo. Suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años. 800,000 personas mueren mundialmente al año por esta causa. Lo que voy a decir ahora no me agrada decirlo, ni lo digo con orgullo ni con alegría, sino con preocupación. ¿Cuántas entonces serán las personas que en este tiempo, con esta pandemia, con una crisis económica que también se ve reflejada en el mundo, estarán pensando en quitarse la vida? Este número se mantendrá, subirá, y es ahí entonces la importancia de lo que hoy queremos hablar. Primeramente, para comenzar la serie de temas que estaremos trabajando en todas estas próximas semanas, hoy queremos hablar acerca de inteligencia espiritual e inteligencia emocional. Para poder entrar en ese tema tan interesante, yo le voy a pedir a la doctora, la licenciada Domínguez, que por favor nos hable un poquito acerca de qué es la inteligencia emocional. Realmente la inteligencia emocional está dentro de una clasificación de la inteligencia o de los diferentes tipos de inteligencia. Dentro de ella podemos encontrar la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia de cómo me manejo yo conmigo misma, y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver en cómo me relaciono yo con el otro.
¿ok? Entonces, es muy importante poder desarrollar este tipo de inteligencia porque es la única manera, o entre muchas, ¿no? Pero es muy importante porque nos va a garantizar el éxito en esa relación conmigo misma y con los demás. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con esa habilidad que yo tengo para poder dominar, para poder controlar, para poder gestionar mis propias emociones. ¿Okay? Emociones básicas como ira, como tristeza, como alegría, como tenemos la vergüenza, que también es una emoción, pero ya secundaria. ¿Okay? El miedo es otra emoción básica que nacemos con ellas, pero que tenemos que aprender a manejarlas. Tenemos que aprender a gestionarlas para que no sean ellas las que nos controlen a nosotros. ¿Okay? Entonces, la inteligencia emocional es esa habilidad que yo tengo para gestionar mis emociones. ¿Cómo desarrollamos o logramos la inteligencia emocional? Perfecto, una pregunta muy, muy interesante, porque dentro de la inteligencia emocional tenemos 5 dimensiones que las describe el psicólogo Daniel Goleman, que fue uno de los quien más habló de este tema de inteligencia emocional en el año 1995 con su libro Inteligencia Emocional. Él habla allí que la inteligencia emocional tiene 5 dimensiones. Una de ellas tiene que ver con la autoconciencia o autoconocimiento. Esto se refiere a conocer por qué yo actúo de la manera como actúo, o sea, qué motivaciones tengo, ¿sí? Cómo me manejo yo con esas emociones que siento, por qué las siento, para qué las siento. O sea, es conocerme yo, conocer bien cuáles son mis debilidades, conocer cuáles son mis fortalezas, cómo me siento yo conmigo misma y cómo me manejo con esas emociones. Esa es la primera dimensión. Luego tenemos una segunda dimensión que habla de la autorregulación. Ok, ya yo conozco mis emociones, ya yo sé cuáles son esas emociones que estoy presentando, cómo me comporto yo frente a una situación determinada. Ahora, ¿cómo yo regulo esa emoción? O sea, ¿qué hago yo con esa emoción? ¿Cómo la voy a manejar? Que allí es donde nosotros podemos tener grandes dificultades, porque no sabemos. O sea, sé que estoy enojada, sé que estoy muy molesta, pero eso puede llevarme a tener una respuesta automática, una respuesta inclusive agresiva con el otro cuando yo no sé cómo dominar o cómo controlar esa emoción. Y que también somos seres de costumbre y a veces ya tenemos una manera de responder a ciertas situaciones y sabemos que está mal, pero como es la manera que siempre hemos respondido, después cuesta el darte cuenta, no, está mal, tengo que cambiar, no es la manera más efectiva, ¿no? Exactamente, porque lo hacemos de manera automática. ¿Okay? Entonces allí es donde entra la conciencia, o sea, yo tengo que estar consciente de qué es lo que estoy sintiendo, frente a qué situaciones yo tiendo a enojarme, qué situaciones me generan miedo, para entonces ya yo a partir de allí poder tomar decisiones oportunas que me lleven a tener una conducta distinta a la que estaba mostrando hasta ahora. Doctora, usted dijo una cosa clave ahí, miedo. A veces hay ciertas reacciones que tenemos ya por costumbre y aunque sabemos que está mal, no las cambiamos porque tenemos miedo de tomar otra avenida, creemos que esta es la mejor porque así hemos respondido siempre. Así es. Ciertamente el miedo nos lleva a quedarnos en nuestra zona de confort. ¿Okay? Estamos tan acostumbrados a actuar de una manera determinada que aun cuando podemos saber que no es la mejor vía, que no es la mejor forma, pero el atrevernos a hacer ese cambio nos cuesta. Nos cuesta, es un desafío, se convierte en un desafío. Y si realmente no nos determinamos a asumir ese reto, pues nos quedamos en esa zona de confort que aun cuando nos incomode, que aun cuando no sea la mejor, pues es a la que estamos acostumbrados. Y realmente necesitamos de esa determinación para decir, yo quiero salir de esta situación, yo quiero ser diferente, yo quiero actuar de una manera distinta, para luego entonces comenzar a tomar las acciones oportunas y las acciones que me van a llevar a tener ese cambio que yo quiero lograr. Entonces, para desarrollar una inteligencia emocional tengo que identificar, tener conciencia de que está mal y que tengo que cambiar y después accionar. Así es. Los cambios necesarios. Así es, ciertamente. Y también está, mi presbítero,
las otras dimensiones de la inteligencia emocional Háblenos, por que tiene favor. que ver con el otro, en mi relación con el otro, que tiene que ver con la empatía, ¿ok? Es ponerme en el lugar del otro, o sea, no juzgar a priori el comportamiento de la otra persona que tengo conmigo, ¿sí? Tiene que ver con ese ponerme en el lugar del otro, tratar de entenderlo, ser compasivo, comprenderlo también a él antes de yo emitir algún juicio en contra, ¿sí? Y también está el tema o la dimensión de las relaciones interpersonales. Allí tiene que ver con el tema de la comunicación efectiva, de la escucha efectiva, de la asertividad, el manejo de los conflictos, ¿okay? La toma de decisiones. Entonces, todos esos son elementos que van a estar allí presentes a la hora de yo relacionarme con el otro y que cuando yo aprendo a manejarlos, definitivamente mi relación con las demás personas va a ser distinta y va a ser la mejor, va a ser más adecuada. No, te está hablando todo eso y es un desafío. Es O sea, un esto no desafío. tiene que ver solamente con que si estás depresivo, estás estresado, tiene que ver con gerencia. Tiene que ver con gerencia. Trabajo de equipo. Tiene que ver también con cómo sacar lo mejor de tu equipo, colocándote también en qué podrá estar sufriendo él para yo saber abarcar el problema desde el punto más correcto, ¿no? Sí, y una de las cosas que yo puedo ver después, aportar, ¿no? Porque no es nuestra especialidad, pero el trabajo con la gente y viendo todas estas estadísticas, creo que qué complejo buscar una inteligencia emocional cuando no está fundamentada en una inteligencia espiritual, que luego ya vamos a ir desarrollando Ahondando. esa parte. Pero lo escucho y yo digo, wow, pero es que cómo el ser humano sin Dios puede desarrollar todo esto. O sea, es un desafío grandísimo. complejo. Porque cuando tenemos compasión, bueno, cuando sabemos y entendemos que hubo un Jesús que pagó el precio, que nos dejó un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es que todo eso, o sea, todo lo que es compasión, y que la empatía, amor, bueno, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo Así es. manejarlo sin Dios? O sea, ¿cómo sacar a Dios de la ecuación? Es muy difícil. Imposible porque aún ese mismo texto que estás tocando, ama a tu prójimo como a ti mismo, antes te dice amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda con tu tu fuerza, mente, con toda tu mente, con todo tu tu ser. claro. Entonces, no tengo amor que darle a otros si primero no amo a Dios para amarme a mí. Claro, que es la fuente del amor. Entonces, de allí es que yo voy a poder desarrollar entonces una inteligencia emocional para poder meterme en el zapato de otro, para poder analizarlo, para saber cómo entrar, para también amarme. Así es. Sí, porque muchas veces yo creo que se busca la óptica humanista, ¿no? Y bueno, la doctora que ha desarrollado y ha estudiado académicamente toda la especialidad, siempre que tú hablas de estas carreras humanistas o psicología o todas estas ramas, siempre se fundamenta en el poder del yo, o sea, el ser humano de la mente, o sea, el yo puedo, en la fuerza de mi brazo yo lo voy a poder hacer, ¿sabes? Y yo creo que nada más lejos de la realidad es que tú no puedes tener una inteligencia emocional a plenitud si tú no estás conectado con Dios. O sea, si no entiendes que Él es la fuente que te da las herramientas para poder cumplir, porque la escuchaba y yo decía, wow, o sea, qué larga lista para hacer check. Dominio propio, gestionar las emociones, ser compasivo, tener empatía. Y es que solo eso, bueno, a mi óptica, porque creo que es un tema, a todos los que nos ven, por supuesto, es un tema de también qué óptica tengas tú, pero a mi óptica de haber trabajado tantos años con gente, creo que eso solo se puede lograr, y es bíblico, solo se puede lograr si estamos conectados con la fuente. Más allá de la óptica que podamos tener cada uno, la Sí. palabra dice, y la verdad os hará libre. Así Y es. aquí hay una verdad divina. Y es muy importante entenderlo para poder tener plena libertad como ser humano. Doctora, una última pregunta antes de seguir entrando, porque el tema es interesante. En esto de la salud mental, estos informes que acabo de dar, o estas estadísticas, usted trabaja con personas, yo sé que usted no va a revelar la vida de nadie porque es parte de su ética laboral y profesional, pero ha encontrado muchos casos como estos que acabo de tocar,
¿Ve desde su ámbito como ciudadana, como ser humano, también preocupante estas estadísticas? ¿Cuál es la realidad de lo que usted tiene que trabajar a diario con la gente? Sí, realmente los casos más frecuentes y sobre todo en este tiempo, cuando estamos en esta situación de cuarentena que nos arropa a todos y a nivel global, no es solamente a una persona en específico o a una región en específica, sino sabemos que es algo a nivel general. Se ha sembrado muchísimo miedo en las personas y esto, por supuesto, va a causar, o va a generar estados de ansiedad importantes, estados de angustia también muy importantes, que es el mismo miedo, pero ya exacerbado, ¿no? Y luego, bueno, podemos llegar a estados de pánico, ¿ok? Y cuando una persona entra en un estado de pánico, pues las consecuencias pueden ser letales, pues, ¿no? ¿Okay? Podemos llegar a caer en cuadros depresivos, ¿okay? Que hay muchos cuadros depresivos donde el suicidio es la resultante final de ese cuadro, ¿no? Estrés, mucho estrés porque no sabemos qué es lo que va a pasar luego, ¿no? O sea, después que pase todo esto, ¿qué viene? ¿Okay? Es algo nuevo para todos, mucha incertidumbre y cuando no tenemos información, esa incertidumbre nos genera muchísimo estrés. Entonces, son los casos que más se están presentando y también el manejo de las emociones, el manejo de la ira sobre todo y el manejo del miedo, ¿no? Entonces, son casos muy frecuentes, sobre todo en este tiempo, es lo que más he estado observando, ¿no? Y es lo que he leído, que es lo que se está presentando no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Sabes, Doriana, escuchando a la doctora, justamente hablaba que mucha gente tiene estrés, ansiedad, porque no sabe qué vendrá. Y ahí me voy automáticamente al lenguaje del espíritu, que es sueño, visiones y profecía. Que es lo único en lo que en verdad te puede sostener o generarte paz en medio de la incertidumbre, ¿no? Por eso quiero entrar en el otro punto, inteligencia espiritual, cosa que estaba leyendo en unos informes y ya hay científicos reconociendo que hay que desarrollar la inteligencia espiritual y ellos lo sacan la palabra espiritual del latín que significa vitalidad y que tiene que ver mucho con la identidad del ser humano. Sin duda, claro, en Dios es que vas a encontrar tu identidad. Ahora, hablan un poquito, ¿qué es la inteligencia espiritual? Antes de entrar en el tema propio de inteligencia espiritual, yo quiero sumar algo de lo que dijo la doctora sobre el miedo, porque ella nos comentaba que el miedo es una emoción. Claro, inicialmente el miedo es una emoción que te preserva la vida ante circunstancias adversas, digámoslo, Claro. pero el miedo también es un espíritu. Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces allí es cuando entra la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual viene de lo de Dios en la persona. Y acá entonces complementamos toda la idea, porque es imposible, y lo puedo afirmar como pastora, es imposible hacer todos los cambios a nivel emocional si no volvemos a la fuente que es Dios. Entonces, esta inteligencia espiritual que viene por la misma presencia de Dios en la persona, la naturaleza de Dios en la persona, la tienen muy desarrollada los poetas, la tienen muy desarrollada los artistas, los líderes religiosos, porque va más allá de todo lo que tú puedas aprender cognitivamente, físicamente, va más allá, es de Dios en el hombre. Entonces la gente dice, yo quisiera ser más generoso, yo quisiera ser más bondadoso, yo quisiera perdonar. Esas son cosas espirituales y tienen su raíz en la inteligencia espiritual que viene de Dios. Y solamente se consigue inteligencia espiritual teniendo comunión con el Señor. Y claro, hay un montón de principios más que va a compartir la prevístera, pero básicamente solo se puede conseguir inteligencia espiritual a través de la conexión con lo que es realmente espíritu, el Señor. A mí me asombra que los informes hoy científicos reconocen la inteligencia espiritual. Pero no quieren reconocer a Dios. Bueno, también, pero fuera de eso es que hoy lo hablan y Colosenses capítulo 1, versículo 9 ya te habla de tener sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Sí. lo tenemos en la Biblia de hace tanto tiempo. Lo están sumando ahora, pero... Y Colosenses lo reafirma. ¿Quieres tener buenas obras? Primero tienes que tener inteligencia espiritual. Lo dice el mismo texto. Y después te habla de gozo. Sí. Y dice, ahí te habla una serie Sí. de frutos, producto de estar manejando inteligencia espiritual. Sí, así mismo. Y me llama mucho la atención porque cuando hablamos de inteligencia emocional, la gente se confía mucho en los coaching, que no está mal, ¿no?
en el poder de la mente, En el yo puedo. Sí, en enfocar tus fuerzas en ti mismo. Pero yo me encuentro con David, por ejemplo, un artista, el que escribió los Salmos, un hombre muy apasionado por Dios, que le dio una crisis emocional. Salmo 102. Una crisis emocional. Él llegó a decir que era como el pelícano en el desierto. El pelícano es un ave de mar. Y estaba en el desierto, o sea, no se hallaba. Así como nos ha pasado a todos. Porque Pajarito en grama, pues. desde el que asiste a una congregación, a una iglesia, al que ha sido formado con principios cristianos, hasta el que nunca ha tenido nada que ver, ha pasado por crisis emocionales. Estaba, pero crisiado. Sí que estaba pasando por una crisis. Entonces, un pelícano en el desierto es como un búho en la soledad. Mi pan es como pan de ceniza. O sea, él estaba en su mayor crisis. Wow. Salmo 103, sale el hombre del Espíritu, empieza a decir, alma mía, bendice al Señor. Alaba a Jehová. Alma mía, alaba al Señor. Y se levanta de nuevo y gana, porque el conflicto de él es que estaba con los enemigos en contra y todos los guerreros encima de él. Y en el segundo capítulo, en el 103, en el siguiente capítulo, él gana la guerra. ¿Por qué? Porque, porque se los dos afianzó salmos en su inteligencia. Está pegadito uno del otro. No, y esos dos salmos se dan en medio de una batalla, como tú lo estás diciendo, sí, ahí los así escribe. mismo. Entonces, ahí salió el hombre del Espíritu. ¿Ves? Entonces, las dos inteligencias deben ir tomadas de la mano sin perder en cuenta de que todos los cambios verdaderos y profundos se dan cuando uno tiene comunión con Dios, inteligencia espiritual. Nacen del espíritu. Y allí yo quisiera sumar, Dori, que a todos los que nos ven, yo creo que tienen como esos preguntas o argumentos muchas veces, ¿verdad? ¿Y será que esto que yo vivo, lo vive el otro? ¿Y será que este proceso de dolor, de frustración, mire, o sea, es que si usted quiere saber, nosotros aquí, pastores, psicólogos, líderes, en este tiempo de que estamos en nuestros cuarteles de gloria, nos hemos sostenido en la fe. Pero hay veces donde las piernas nos han flaqueado, Claro. hay veces donde hemos tomado la almohada y hemos llorado, hay veces que han habido momentos donde no entendemos claramente el panorama, pero ahí volvemos a la fe, ahí es donde nos cimentamos en la palabra, ahí es donde usted dice, Señor, mi alma te va a alabar, porque ojo, el alma es rebelde, el alma no se va a querer doblegar y quebrantar ante el espíritu, el alma va a decir, veo todo gris, veo pan de cenizas, estoy como pelícano en el desierto, esa era su alma. Pero un hombre de Dios dice, no, yo no puedo vivir por el alma, yo vivo por el espíritu. ¿Qué dice la palabra? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice la palabra? Que los planes de nuestro Dios son de bien y nunca son de mal. Que los que le amamos, pues nunca nos hará falta ningún bien. Entonces yo creo que está en fundamentarnos en la raíz correcta, consolidarnos en la roca que es Cristo, porque todos hemos pasado adversidades. Todos en este tiempo hemos podido pasar procesos, luchas, pensamientos, pero ¿qué es lo que nos hace salir del foso? La palabra de nuestro Dios que nos sostiene en todo tiempo. Aparte que es muy importante conocer y entender acerca de lo que es la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional, porque para mí personalmente el temor tiene tres ramas. Hay un temor natural, que es lo que se habla de preservación, me voy a caer, o sea, como una preservación, oye, tengo por preservación. Hay un temor diabólico, que es cuando viene una intervención satánica y te tienen tomado por un espíritu de pánico, es un ataque, y ahí mano, ahí no hay emoción, ahí hay que atacar a las tinieblas. Pero hay otro temor que es divino, es el temor a Dios, que es el único que te añade vida, que es el único que te extiende, porque ese temor no es miedo, ese es temor de reverencia, de reconocimiento, de amor, y ese temor es el que te saca para adelante. Entonces, ahí es cuando uno necesita conocer estos principios y fundamentos espirituales para saber entonces cuándo es emocional, cuándo es algo que tiene que ver con un ataque espiritual y cuándo yo lo que necesito es desarrollar este temor a Dios para saber cómo moverme en ciertos aspectos. Por eso aquí no es una cuestión de menospreciar uno o sobredimensionar el otro, es saber según la circunstancia qué me está afectando. Para eso necesitas tener una vida conectada con el Espíritu Santo para saber cuándo tengo que luchar de esta manera y cuándo tengo que luchar de la otra manera. Ahora, hablando un poquito más de este tema, Doriana, ¿para qué entonces nos sirve la inteligencia espiritual? Para lograr todo. Le explico. Frente a una crisis, uno tiene dos opciones.
nosotros estábamos estudiando un poquito un tema del apóstol Raúl Ávila, que es cuando el pueblo de Israel sale al desierto, vienen de 400 años de esclavitud, están en el desierto y llegan a la puerta de la tierra prometida, mandan a los príncipes, a los príncipes, que iban a ser los espías que iban a reconocer la tierra. Y frente a esa experiencia, ¿cómo estamos nosotros frente a un nuevo tiempo, una nueva dimensión, frente al futuro? Ocurrieron dos cosas. Estaba la gente que se desanimó por ver lo que estaba delante, por ver a los gigantes, por ver, nosotros comentábamos que ellos venían, claro, de experiencias traumáticas en el pasado y ellos decidieron retroceder. No, nosotros nos van a comer acá, ellos nos van a comer como nosotros somos a su parecer como cucarachas, como langosta, o sea, ellos, toda esa experiencia los opacó. Mientras que hubo dos, Caleb y Josué, que frente a la misma situación dijeron, no, nosotros vamos a comer estos gigantes como pan, vamos, poseamos la tierra, porque esta es la tierra que Dios nos prometió. Entonces, la inteligencia espiritual sirve para asumir frente a todo lo que va a ocurrir, los desafíos, y para concretar todo lo que ya Dios te entregó y para lo que tienes en tu futuro, que es un futuro glorioso. Pero si te dejas opacar por los sentimientos, por las tradiciones, por los prejuicios, por el temor, entonces no vas a poder acceder a todo lo que Dios tiene preparado para ti. Dos reaccionaron diferente porque su acción respondió a la profecía, exactamente, a lo que la eternidad ya habló. Y hay batallas emocionales que usted tiene que no las va a vencer simplemente con con ganas de cambiar. Necesitas consistencia, necesitas esa firmeza que solo te lo da lo que Dios ya profetizó acerca de ti antes de los tiempos. Esa fue la seguridad que un Caleb y Josué lo llevó a decir, no, mira, yo sé que hemos padecido, que hemos luchado, que en el desierto hemos tenido, pero yo me agarro aquí de lo que Dios dijo. Ahí es la profecía, la inteligencia espiritual, llevando a lo que hablábamos que hizo el mismo David, a doblegar el alma para poder avanzar hacia lo que Dios quería hacer. Vamos cerrando este tema porque es tan interesante, hay tanto que podríamos seguir hablando de él y seguir revisando, ¿no? Pero hablan un poquito, amor, acerca de los tipos de inteligencia que hay. Bueno, antes de entrar rápidamente, que allí lo van a poder observar también los tipos de inteligencia porque son varias, quería sumar también que la inteligencia espiritual es la capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con nuestra fe. O sea, es algo que solamente Dios nos imparte para poder vivir, transitar el camino que estamos teniendo en congruencia con la fe que profesamos, ¿ok? Porque una de las cosas que hablábamos era que todo es importante, porque somos mente, cuerpo, alma, espíritu. Es decir, si no creyéramos que sus emociones son importantes gestionarlas, no estaría aquí la doctora. Claro. Porque también podemos, o se puede caer muy sutilmente en la religión. Bueno, no, reprende y reprende y reprende cuando hay personas que necesitan ayuda. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Si necesitas un apoyo, busca apoyo. Nosotros eso no lo hemos satanizado nunca. Solamente que entendamos que ese fundamento para vivir congruentemente con nuestra fe solamente nos los va a dar Dios y solamente lo vamos a poder transitar con Él. Dentro de los tipos de inteligencia, bueno, allí en pantalla van a poder ver los tipos que a nivel de estudios y que está documentado existen: inteligencia musical, inteligencia visual, inteligencia naturista, dos de las que la psicóloga comentó: inteligencia interpersonal e intrapersonal, inteligencia matemática, verbal, kinestésica. Y también ahora, como tú comentabas, han sumado la inteligencia que le han puesto vivencial, existencial, pero sabemos que en realidad es la inteligencia espiritual, porque esta inteligencia lo que busca es la respuesta a las preguntas fundamentales de todo ser humano, sea ateo, sea cristiano, sea católico, sea musulmán. ¿Quién soy? ¿Quién me creó? ¿A dónde voy? O sea, las preguntas existenciales. Y esta inteligencia, que como yo decía, pues es dada por Dios para ser congruentes entre la fe que profesamos y cómo caminamos y transitamos en esa fe. Entonces, allí pues usted va a poder identificar. Yo le comentaba a Dori, a la doctora, que
yo estoy pues trabajando en un material para el homeschool con Raulito y me llama mucho la atención porque yo desconocía esto, porque actualmente la parte educativa muchas veces no te lo plantea, ¿verdad? Como, bueno, ¿qué tipo de inteligencia tiene tu niño o cómo aprende más fácilmente? Y eso es algo que las invito a todas las mamás, las invito a que lo podamos conocer, porque eso nos va a ayudar también a identificar. De repente estamos colocando un niño que tiene una inteligencia musical poderosa, pero resulta que nosotros estamos empeñados en que aprenda de la manera más matemática pura, y no, y eso es parte luego también de luego lo que nos van enseñando a gestionar emociones, a ir encontrando nuestro propósito. Y ven cómo todo va vinculándose, o sea, porque somos seres integrales. Es inevitable o es impensable separar, o sea, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y creo que ahí vamos pues canalizando y uniendo todos los puntos para poder ser mejores y poder alcanzar el éxito que estamos deseando. Aparte, como último punto, ¿cómo desarrollamos entonces la inteligencia espiritual? Bueno, yo creo que Dori lo dijo maravillosamente, porque siempre, y en eso sí creo que vamos a ser muy radicales, la inteligencia espiritual siempre se va a desarrollar conectados con Dios, Amén. Conectados con la fuente, conectados con el Creador. Fíjense, el Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Wow. Es decir, los mandamientos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los lineamientos de vida, y usted quiere saber qué le puede dar y mostrar e instruir en la inteligencia en la inteligencia espiritual, pues la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Él son los que nos añaden y los que nos imparten inteligencia verdadera. Esa inteligencia que no caduca, esa inteligencia que no se negocia con nada, esa inteligencia que es intangible, es invisible, pero que es la más poderosa que se puede tener para luego entonces poder dar paso a una inteligencia emocional, a una inteligencia pues mental y todas las que se vayan a desarrollar a futuro. Yo creo que para usted que está en su casa, esto es un buen momento, si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, para poder hoy aceptarlo. La palabra enseña que hay un solo camino para llegar al Padre y es Jesucristo. No hay varios caminos, hay un solo camino. Si usted quiere empezar a desarrollar la inteligencia espiritual para entonces después poder desarrollar de manera efectiva la inteligencia emocional y toda la demás inteligencia, hoy queremos llevarte a que conozcas a Jesucristo. Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo comienzo el camino hacia la restauración de mi ser interior? Pues bueno, con esta sencilla oración. Es la puerta. De allí en adelante queremos seguir acompañándote. Y hoy quiero guiarte en esta oración. ¿Está ahí en tu casa? ¿Quieres hacerla conmigo? Pues yo sé que tienes seguro al lado un familiar, un amigo que está viendo este tema contigo, o de repente estás solo. Pero ahí está el Espíritu Santo y vamos a orar juntos. Repite conmigo, Señor, en esta hora, reconozco que te necesito como mi único Salvador, Rey y dueño de mi vida. Reconozco que he sido un pecador, incrédulo y duro para creer tu palabra. Pero el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco que te necesito. Ven a mi vida. Hoy hago un intercambio de mi vida por tu vida en mí. Renuévame, restáurame y revélame el propósito y la razón con la cual me has colocado en este mundo. Amén, amén y amén. Por último, la otra vez hablábamos con nuestro apóstol y decíamos que tendría que llegar un momento donde abriéramos una serie de, como un departamento de citas, a veces aún para líderes, pastores, a nivel de que necesitan ayuda psicológica,
para poder desarrollar esto de inteligencia emocional, porque a algunos no le hace falta una oración más, ¿no? Eso están libres, están con la sangre de Cristo totalmente cubiertos, pero hablamos que aún la inteligencia emocional es para asuntos de gerencia y a veces hay ciertos asuntos que no están teniendo las herramientas correctas para saber manejar ciertas situaciones y hace falta entonces ahí la inteligencia emocional. Cómo trabajar con un equipo con ira, con apatía, cuáles las mejores herramientas. Por eso es muy importante también esa parte. Por eso quiero invitarte también a ti que reconoces, oye, yo necesito también esa ayuda en esa parte psicológica, a que puedas con una persona que es cristiana, que ama al Señor, y profesional que te va a dar esa ayuda, esa asesoría. Doctora, quisiera por favor a la gente que está viéndonos darle sus números, su correo, su cuenta. Claro, por supuesto, claro que sí. Bueno, mi número de teléfono, al número que me pueden llamar en cualquier momento, es el 0414-284-0057. Mi correo, lesliedomínguez2000 en número, @yahoo.com, y mi cuenta en Instagram que es @LeslieDomínguezR. Perfecto, ahí ya están armados hasta los dientes. ¿Ah? Puede No hay conseguir, excusas. no hay excusa, tiene toda la exactamente. asesoría que necesita. ¿Quiere entonces ayuda para seguir creciendo en su vida? Pues cuenta con todo nuestro equipo, un equipo de personas que amamos a Dios y te daremos la herramienta para seguir creciendo. Solo nos queda hacer una última oración para declarar el bien de Dios sobre tu casa y declarar que ninguna mentira del diablo va a posar en tu hogar. El diablo quiere querer ronronear alrededor de tu casa, pero otra cosa es que se mude a tu casa. Ni el estrés, ni la depresión, ni la ansiedad, ni el miedo, ni el terror nocturno va a gobernar tu casa, sino el bien de Dios. Amor, quisiera que hagas una oración por todas aquellas familias que están en su casa. Así es, vamos a orar allí donde está. Pues cierre sus ojos, levante sus manos y pídele al Señor en este día, en esta noche, que le pueda dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, gracias, Señor, por cada persona que nos está viendo en este tiempo. Gracias, porque esto que nos has impartido, Señor, sabemos que proviene de tu corazón. Señor, hoy yo declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada vida. Reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión, todo espíritu de fracaso, toda voz de las tinieblas que ha dicho, ya no puedes continuar, ya hasta aquí llegaste, ya mejor suicídate. En el nombre poderoso de Jesús, callamos esas voces y declaramos, Señor, que la voz del Espíritu Santo penetra en cada vida. Padre, declaramos, Señor, que tú tienes el control de cada familia, mi Dios, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, se desarrolla en cada vida para que ellos puedan ver las buenas cosas que tú tienes para ellos, lo bueno, lo agradable y perfecto, todo lo que proviene de ti, mi Dios. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por cada vida, en el nombre poderoso tuyo. Amén, amén y amén. Amén. Antes de despedirnos, quisiera que pueda ver este testimonio que ha preparado nuestro equipo de una persona que estuvo teniendo diferentes luchas y cómo con la palabra, cómo creyendo los principios divinos, aplicando inteligencia espiritual e inteligencia emocional, pudo salir para adelante. Sé que le va a bendecir. Después de él, solo le voy a pedir que tome unos minutos como familia, se sienten y pregúntense, ¿en qué área necesitamos liberación? O sea, reconocer que hay un espíritu que está operando y quebrantarlo en oración. Pero que en otra área tenemos que aprender a desarrollar inteligencia emocional porque no estamos sabiendo comunicarnos como familia, comprendernos, el oírnos el uno al otro. Somos más prontos para gritar que aprender a valorar nuestras opiniones. Y en base a esa conversación inteligente, como lo que hemos hablado hoy de pura inteligencia, sé que usted va a encontrar herramientas para seguir surgiendo. Los amamos, disfrute este video, este testimonio y siga para adelante. Nos vemos la próxima semana con un tema sobre la depresión y la ansiedad. Los bendigo. Mi nombre es Carlos Hinojosa, soy de CCN Caracas, pertenezco a la Red 104. A principios del año pasado, cuando estaba el tema de la escasez del agua y los apagones, tuve una pérdida económica bastante fuerte. Esto hizo que yo tuviera un estrés muy grande y cayera en cama.
Mi esposa no supo manejar muy bien la situación y fuimos y me trasladaron hasta donde mi familia. Pasé todo el día en cama y en la noche llegaron mis condiscípulos y junto con mi familia, en una oración ferviente e intercesión con el Señor, pudieron levantarme. El día siguiente, cuando voy a los doctores, cada uno dio su diagnóstico. Los doctores dieron su diagnóstico, mi familia dio su diagnóstico, pero nosotros entendimos que esto estaba unado con el propósito. Porque hoy en día, gracias a esta situación que pudimos atravesar, mi familia está más consolidada en el reino de Dios. Mi madre es una líder de CCN, mi padre ya aceptó al Señor y sabemos de que hoy en día somos testimonio. Si tú estás atravesando una situación similar, yo te puedo decir que no te preocupes, no te desesperes, no pierdas las esperanzas. Mantente aferrado al Señor en oración, junto con las personas que están a tu lado, junto con tu familia, junto con los líderes que te han ayudado en CCN, y verás que podrás atravesar toda circunstancia. Y el día de mañana serás testimonio como yo de lo que el Dios puede hacer con tu vida. Gracias por vivir la experiencia CCN Online.